318 Latino Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast 318 Latino, donde destacamos temas de relevancia para nuestra comunidad en Luisiana y el este de Texas. Y como siempre, yo estoy súper bien acompañada. Hoy nos acompaña el ingeniero Julio Ruiz. Julio, bienvenido. Gracias por la invitación. Fíjate que, Julio, te voy a decir algo. El otro día, platicando entre amigos, me preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que tiene que tener una persona para que la inviten al podcast, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente lo que están tratando de traer de contenido? Y le decía, buen punto. Y les voy a decir con todo respeto, ¿verdad? Digo, pues no, realmente no estamos buscando superhéroes o esto, estamos buscando miembros de la comunidad que están creciendo, que están aportando, que están haciendo algo. Platicamos de sus proyectos y creemos que de alguna forma tu historia, mi historia y la de muchos otros que han estado aquí acompañándonos, que nos han brindado de su tiempo, puede servir de inspiración, ¿no? Para otros miembros de la comunidad que de repente están escuchándonos y dicen, ¿sabes qué? Eso que dijo Julio me motivó, ¿no? Cambió el switch. Así es de que muchas gracias por tomarte tu tiempo, Julio, por acompañarnos y por brindarnos de tu tiempo para que nuestra audiencia te conozca. No, de nada. Un placer que me hayas invitado. Bueno, Julio, ahorita ya que te introduje a nuestro podcast, les digo que eres ingeniero. ¿Eres ingeniero en qué? Soy ingeniero de sistemas y soy especialista más en la parte de gerencia de proyectos, que es, digamos, donde me focalicé en los últimos 10, 11 años, básicamente. Me estabas diciendo que ahorita estás trabajando para una empresa de ciberseguridad. Sí, mi empresa está localizada en Nueva Jersey y nos encargamos básicamente de hacer proyectos de tecnología, ciberseguridad, sobre todo más en la parte de incident response, que es como el manejo de incidentes de seguridad. Por ejemplo, cuando un hacker ataca una empresa y destruye la infraestructura, entonces nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de recuperación. Ese es básicamente, digamos que el niche de la empresa donde yo trabajo. Súper bien. Pues ahorita tú estás prácticamente desenvolviéndote en lo nuevo normal, ¿no? Porque mucha gente está trabajando remoto y la mayoría de las empresas están vendiendo y moviendo su mercado, sus productos, sus servicios a través de las redes. Exactamente. Sí, sobre el trabajo remoto, básicamente, yo creo que el COVID nos ha enseñado que no necesitamos estar en una oficina desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque realmente la cultura en Estados Unidos creo que es más por resultados, más por sentarte en un escritorio y trabajar todo el tiempo. Entonces, eso es algo importante, sobre todo trabajar remotamente, que es mucho más efectivo para mí. Efectivo. ¿Te gusta? Sí, tiene sus ventajas porque estás en la casa, o sea, 5 minutos antes te levantas, te lavas los dientes, tomas tu café y te sientas a trabajar. Entonces no tienes que manejar 20, media hora, una hora para llegar a tu oficina. Y pues es cómodo en cierto sentido, pero tiene sus retos y es trabajar de la casa, pues tienes que manejar las distracciones, sobre todo. Que tienes las cosas ahí cerca, entonces me voy a sentar un ratico en el sofá o voy a hacer otra cosa. Entonces hay que tratar como de manejar eso, es como un balance. Tener disciplina, ¿no? Es más tema de disciplina, de organización, sí, básicamente. Bueno, te voy a parar un poquito ahí porque ya estamos entrando en tema de qué es lo que estás haciendo, pero cuéntanos un poquito quién es Julio Ruiz, de dónde vienes, qué onda contigo, cómo llegaste aquí. Bueno, es una larga historia. Soy de Colombia, soy colombiano, de la ciudad de Barranquilla. Si ustedes han escuchado de pronto Barranquilla, es la ciudad donde viene Shakira, Sofía Vergara, entonces soy de allá. Soy hijo mayor tengo 2 hermanos más que están allá. Y básicamente soy de la generación de los millennials donde tu papá y tu mamá te dicen, mi hijo estudia mucho para que no te pase lo que nos pasó a nosotros. Entonces, básicamente esa fue como la filosofía mía de vida. Pero soy colombiano, de Barranquilla, ingeniero de sistemas, casado. Y bueno, estuve viviendo hasta el 2018, fue por razones económicas y como cambio de estilo de vida y por otras razones, pues me decidí mudar con mi pareja acá a Estados Unidos y comenzar de cero toda la travesía de un inmigrante cuando viene a Estados Unidos. Y digamos que el foco fue básicamente cómo encajar dentro de la sociedad americana, que es totalmente diferente, y mucho más cuando ya tú estás casi a los 40 años, que ya tienes como
un shape o una forma de vivir cultural en Latinoamérica y volver de cero y comenzar Ya acá. tienes tu sistema bien establecido, ¿no? Sí, Porque exacto. ya te veniste como adulto. ¿Cómo tomó tu familia cuando les dices, me voy? Fue algo, ellos lo tomaron bien, o sea, ellos saben que soy una persona que no me quedo estático siempre, me gusta siempre salir de la zona de confort. Entonces, cuando ya llevas como 3, 4, 5 años haciendo lo mismo, tú dices, bueno, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues bonita forma, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Cambio de país, ¿no? Me voy para Sí, no, Estados entonces Unidos. la conversación para llegar acá fue como, ok, ¿qué hacemos? Porque yo trabajaba independiente como un consultor en Colombia y Ajá. lastimosamente cuando trabajas con cosas de gobierno las cosas se detienen porque hay cambios de presidente, cambios de regulaciones, Sí. entonces, bueno, yo básicamente esa era como mi entrada y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, mi pareja tuvo un trabajo acá en Estados Unidos y bueno, Nos vamos. nos vamos. Entonces, ¿Qué pues, dijiste? Empaco. no fue fácil porque son muchos años de enseres cuando tú compras tus cosas y tengo mis 2 mascotas y bueno, ¿qué hacemos con mi mascota? Entonces hicimos todo el proceso para traerlas a Estados Unidos porque no podíamos dejar nuestros... Apenas te iba a decir, cállate, ¿qué hiciste Sí. con tus... No, ¿Qué son perros? Sí, son 2 labradores. Entonces, básicamente pues llegamos acá y comenzamos de nuevo de cero, bueno, yo más de cero y ver qué hago acá. ¿Hablabas inglés ya? No. Tomé unos cursos en Colombia, pero no eran como cursos. mismo. No es lo mismo y es algo que siempre a la gente le digo. O sea, puedes aprender a hacer un curso en tu país, pero si al siguiente día que terminas el curso no hablas español, perdón, no hablas inglés, se va perdiendo. Entonces, listo, yo me gradué, fue un curso caro y bueno. Pero cuando llegué acá, pues básicamente lo primero que hice fue, ¿dónde puedo estudiar inglés? ¿Dónde? O sea, ¿quién ofrece curso? Entonces, generalmente los community college en Estados Unidos tienen ESL clases, donde pues algunas veces solamente con tu pasaporte puedes hacer el curso y pues tomé unos cursos como para comenzar. ¿Te lanzaste de un solo al Sí, inglés? yo al siguiente mes enseguida, bueno, tengo que hablar inglés, entonces me metí. A ver, te voy a parar ahí, Sí. porque generalmente cuando uno se mueve a un país diferente, porque nunca habías vivido acá, ¿no? No, había venido a visitar, pero nunca había llegado A residir a aquí, residir, ya que es es totalmente porque diferente. yo también vine en múltiples ocasiones antes de moverme aquí, pero ya una vez que estaba aquí, a mí, te voy a decir algo, a mí sí me intimidó un poco el aculturamiento, el proceso Sí. ya de estar aquí, como que ya decía, espérenme un poquito, tú de un solo te tiraste al aprender inglés, ¿no? No, exacto, y algo que acabas de decir, mucha gente viene a pasear o a vacaciones a Estados Unidos y se regresa, entonces siempre le digo a mis amigos, una cosa es venir a Estados Unidos por placer, por unos días y te vas, pero otra cosa es comenzar a involucrarte con la sociedad. Entonces, una de las cosas que yo dije, bueno, si quiero comenzar a moverme profesionalmente o hacer algo en Estados Unidos, el inglés tiene que ser clave. Y fíjate que como latinos a veces, o por lo menos hablo por mi experiencia personal, ¿verdad? Nunca me daba miedo salir de esa zona de confort, Sí. ¿no? Aventarme a pronunciar mal las palabras, hacer el ridículo con conjugar malos verbos y vivía yo en esa zona de confort de a donde yo iba hablaban español. A donde tenía que llenar formas o documentación, la sabía en español. O sea, vivía tan cómoda no saliendo de esa zona de confort que generalmente no es la norma. Escuchar que alguien llega, se va a decir, no, lo primero que me mastico el inglés. Sí, hay que hacerlo. Sí, no, yo creo que, digamos que una de las ventajas, y sobre todo de los estados del sur, es que reconocen que hay una presencia hispana y que ellos adaptan procesos en español para que la gente, pues, obviamente ellos conocen que hay una demografía latina alta en el sur de los Estados Unidos. Pero yo siempre aconsejo, es importante pues aprender la lengua de donde uno pues... Es cierto, exacto. escúchenlo. Sí, yo creo que es importante. Entonces, sí, el proceso de inglés fue como lento al principio, ok, clases, pero luego de eso, bueno, que comencé como que a aventurarme, y aventurarme básicamente el hecho de caminar a la tienda, a un 7-Eleven y pedir algo. Entonces, es muy chistoso porque mi pareja me decía, ok, comienza. Entonces, lo primero que, ok, ve allá, Y bájate, vas tú solo. compra $15 en gas o algo así, entonces, de una. Entonces, como tú dices, yo creo que hay que hacer el ridículo y hay que, para que uno aprenda, sobre todo el inglés, hay que comenzar así, o sea, equivocándose, Tirarse haciendo el de ridículo, cabeza. como quien dice, pero hay que tirarse y hay que comenzar. Y yo creo que algo que muy bueno en los americanos es, ellos reconocen que tú estás haciendo el esfuerzo y te ayudan. O sea, ellos no se van a burlar de ti porque dijiste mal la palabra, ajá. Creo que es más la, Sí, la exacto. audiencia imaginaria que uno tiene de... Exacto, uno se "Ay, hace prejuicios. lo dije bien, lo dije mal, Eso no lo se- dije mal". Y tú te das cuenta que las personas que Sí. que hablan un idioma diferente a ti
igual tú machacaste la oración, pero ellos, ya sé lo que dijiste. Sí, ¿no? y todavía yo vivo con los prejuicios. O sea, igualmente ya llevo ya casi 3 años con mi empresa y todavía a veces siento que la voy a embarrar o voy a fallar porque voy a hablar. Voy a meter Entonces, la pata. uno tiene que aventurarse y ser seguro de sí mismo. No importa que tu acento, no importa cómo lo hables, pero lo importante es transmitir el mensaje. Entonces, eso es parte como de ser seguros, de tener confianza en hablar. Ok, voy a hablarlo. Y fíjate que me acuerdo en una ocasión que iba a presentar en la universidad y yo voy ahí toda cobardada y le digo a la doctora con la que iba a presentar en su clase, le digo, oye, aquí está el papel de mi presentación. Y voltea y me ve y me dice, ok. Y le digo, me dice, no lo voy a revisar hasta que presentes. Y le digo, ¿puedo pasar la presentación? Y, o sea, ¿puedo no presentar? Es lo que él estaba pidiendo. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues es que no me van a entender. Le digo, no me van a entender. Y me dice, pues, problema de ellos, ¿no? Sí, exacto. Y yo, y me dice, yo quiero saber que manejas bien tu contenido, que está estructurado lo que yo te pedí dentro de esa presentación. Dice, y el que no te entiende es problema de ellos, Linda. Tu acento y la limitación que tienes el idioma simplemente es una proyección de la cultura que tienes. Y yo, sí es cierto, ¿verdad? Sí. No, pues como que de ahí me solté, dije, si no me entienden, problema de ellos. Y precisamente hace una semana me tocó mi primera clase en el doctorado que estoy haciendo y me tocó presentar la clase porque hacen turnos por Sí, estudiantes ay, Dios mío, me muero. y yo sabía que venía hace 5 semanas y la última semana yo estaba como crazy en la casa practicando en voz alta, encerrándome, Claro. practicando el speech. Pero al final cuando me di cuenta los compañeros míos apreciaron mucho más el contenido y los recursos que coloqué. Y a veces soy un poco recursivo en colocar gráficos, juegos, y para que ellos sepan qué es lo que estoy tratando de decir. Y uno cree que uno tiene esos prejuicios que, por ejemplo, que, mis compañeros se están burlando de mí mientras estoy hablando. Y uno tiene que como empezar a cortarlos de la cabeza y enfocarse en lo que uno está haciendo y no lo hace bien. Qué bueno. Sí. Qué padre, qué padre. Oye, y regresando a algo que dijiste que es muy importante también, que dices que es muy diferente venir, visitar, chévere, rico, Sí. estás un mes con la familia, es muy diferente a decir, me voy a integrar Sí. a la cultura. Quiero no solo vivir, residir aquí, arrancar tu vida con tu pareja, pero quieres involucrarte, quieres abrirte camino profesionalmente y creo que ahí ya estás hablando de una vaina completamente diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso de integrarte y abrirte camino profesionalmente dentro de lo que tú haces? Bueno, como para darte un contexto, cuando estaba en Colombia trabajaba mucho en proyectos y hay una institución que se llama el PNI o el Project Management Institute y tienen capítulos. Y básicamente son grupos de voluntarios que son apasionados con la parte de Project Management, gerencia de proyectos. En Colombia, donde en mi ciudad había uno y en Dallas, donde vivía antes, había uno. Entonces lo primero que hice fue Contactarse con ellos. juntarme con ellos, pagar la membresía y me enrolé. Y comencé a ir a los dinner meetings, que son como unos eventos donde llevan un speaker y comienzan a hablar. Entonces, yo fui el primer mes que llegué y enseguida, bueno, me voy a... Este hombre llegó a tirarse de cabeza con todo. Pero fue un poquito difícil porque con un poquito de inglés, todavía yo estaba como que temeroso, me ponía en la esquina para que nadie me hablara, pero era como que... Entonces comencé a asistir con eso, o sea, comencé a insistir con eso y a involucrarme de esa manera. Fui voluntario con ellos, entonces ya con el voluntariado ya comienzas a intercambiar correos, a tener comunicación y bueno, y me fueron conociendo y hasta que ya pues te sientes un poco más cómodo. Entonces, esa es una parte. Allá es complicado de pronto traer tu profesión de Latinoamérica y continuarla acá. Entonces pensé, apenas tenga mi documentación, voy a aplicar por un trabajo y me van a contratar, pero eso no es así como así. Cuando ya pude tener como la documentación, el paper para comenzar a trabajar, llegó el COVID en el 2020 y básicamente todas las entrevistas pues se cancelaron porque todo el marketing se cerró. ¿Se paró el sistema? Sí, todo en blanco. Entonces, mi pareja me dijo, oye, bueno, mira, acá hay unas aplicaciones que son para hacer domicilios como el DoorDash, el Uber Eats, el Instacart, ¿por qué no intentas? Entonces, eso también me forzaba a manejar, que es otra de las cosas que yo nunca hice en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tú sabes que no necesitas un carro, puedes tomar cualquier tipo de transporte. Oye, ¿nunca te cortaste un pelo en decir, yo soy ingeniero en sistemas? Sí.
Voy como DoorDash. Cuéntame esa parte. No, eso fue así, digamos que lo hice porque una de las cosas que me gustó es porque aprendí a manejar. Por razones del destino yo nunca manejé en Colombia. ¿No sabías manejar cuando No sabía porque tenía fobia. O sea, entonces acá me tocó tomar las clases, sacar la licencia y manejar. Eh, y bueno, tomé la decisión. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner todo ese orgullo latino profesional a un lado y comencé. Poquito a poquito Te comencé. voy a parar ahí porque Sí, entre más sí. vamos hablando como que más le quiero sacar Sí. a este hombre. Tenías fobia a manejar. Sí, Y horrible. llegaste a Estados Unidos y aquí no te puedes mover. No, No exacto. manejas. Exacto. Si tú necesitas, por ejemplo, comprar una botella con agua, un huevo en Estados Unidos, tú necesitas un carro. No vas a caminar una milla. Aquí no es un lujo, aquí Sí, es una necesidad. es una necesidad y es algo que o tienes carro o no, no existe, Y tú básicamente. con tu fobia manejas. Sí, sí. No, y fue chistoso porque el carro que teníamos en ese momento era una Chevrolet Suburban, que es como un carro súper grande, que no le tocas el acelerador, medio le toca el acelerador y ya, sí. Entonces yo, miedoso manejando ese carro, haciendo domicilio en esa camioneta. Era lo que estabas haciendo para hacer DoorDash. Exactamente, fue lo primero que hice. Entonces, yo pienso que eso fue una gran experiencia para mí porque primero pude aprender a manejar rápido, o sea, me tocó manejar en situaciones de tráfico, autopistas y lo segundo fue que pues comencé a hacer dinero, o sea, poco a poco y con ese dinero pues hasta pude enviar dinero a mi familia porque en ese tiempo también las cosas estaban un poco difíciles allá abajo. COVID se puso feo Sí, para todos. entonces fue una experiencia, yo siempre le digo a mi familia, a mis amigos, bajarme de esa cúspide profesional y otra vez fue algo muy bueno para mí, trabajar casi 2 años en eso, porque me enseñó a manejar, a conocer a la gente, a involucrarme un poco más con la idiosincrasia de los estadounidenses. El hecho De lo que es, porque hay, perdón, sí. ahí está como, o por lo menos es la imagen que yo tengo, ¿verdad? Que dentro de nuestros países latinoamericanos, la idea del sueño americano es como si vienes a barrer el dinero. Sí, exacto. ¿No? Pero tener ese uno a uno, esa experiencia de los retos que son, de el choque de culturas, cuando estás tratando de integrarte, pero a la vez de mantener tu misma identidad y ser fiel a lo que... Sí. Es una locura. Sí, no, es complicado, pero bueno, en ese rol de domiciliario, como te digo, aprendí mucho. El hecho de, por ejemplo, de ir con un a pagar el Instacart y hablar con la cajera y comenzar como a tener esa interacción me ayudó mucho. Y yo pienso que de toda mi experiencia laboral siempre para mí esa es la más inolvidable. O sea, de todo, como te digo, manejé en este caso Dallas y también estuve en Savannah, pero en Dallas manejé toda la ciudad, conociendo los almacenes y llevando comida. Para mí eso fue una experiencia muy memorable en mi vida. Y pienso que de pronto me ayudó mucho el hecho de donde vine, porque antes de comenzar a estudiar mi carrera profesional también trabajé en la granja con mis papás como campesino, haciendo trabajos de limpiar cerdos, de alimentar gallinas. Creo que ese arraigo cultural latino nos ayuda a tener mucho más resiliencia acá en Estados Unidos. Nosotros latinos creo que somos personas que somos muy resilientes, no nos importa en qué hacer, nosotros de una arrancamos y hacemos lo que nos toca hacer para poder salir adelante. Eso es cierto. Y creo que a ti te tocó como, hasta cierto punto, yo sé que a lo mejor en el momento no lo viste, pero fue como un regalo del cielo que el sistema se cerró y te forzó de alguna forma a pulir tus habilidades sociales, Sí. a perder el miedo a manejar, a tirarte de un solo al inglés. Ahorita que me estabas mencionando estos como eventos de networking a los que ibas en Dallas, que te ponías en la esquina para que nadie te hablara, parece que veo a Linda cuando entró al colegio y yo escondiéndome atrás de esos muchachotes jugadores de fútbol porque no quería que el maestro me viera o me fuera a preguntar, no quería hacer contacto visual con los maestros, yo escondidilla ahí atrás de mis compañeros. Y son procesos que uno va viviendo, pero a la vez te van puliendo. Exacto. ¿No? Van formando partes de tu personalidad que dices, no, pude con esto, puedo con esto también. Y pude con esto, y como que de poco a poquito te vas forzando a crecer. Sí, exacto. Y como tú lo acabas de decir, a veces yo siento que el destino del universo conspira a favor de uno. Como tú dices, se cerró el mercado laboral y ya sabes que de pronto no es el mejor momento de tener un trabajo como el que haya pensado. Tómate tu tiempo, mejora el inglés, vive la ciudad, vive como vive antes digamos, de lanzarte a un siguiente proyecto, a un siguiente trabajo.
Vale. Tienes esos 2 años que estás de DoorDash y haciendo Instacart y Sí. todo eso. ¿En qué momento dices, ok, ya me quiero involucrar y crecer en lo que yo estoy entrenado para hacer, en a desarrollar mis habilidades? Sí, como te digo, yo hacía networking con esta asociación, el PNI Dallas, y hacía, bueno, yo soy bueno en haciendo videos y gráficos. Fui vicepresidente dentro del board, en la Hace un parte. día necesito ahí. Entonces fui VP de la parte de comunidades, ayudando a aplicar gerencia de proyectos en colegios. Y bueno, ahí me fui familiarizando. Seguí trabajando haciendo en ese tiempo DoorDash y todos estos servicios de domicilios. Hasta, yo hacía mis consultorías en Colombia online también, pero no era como muy representativo. Y bueno, ya cuando comenzaron a reabrir las cosas en el 2021, básicamente, que ya llegó la vacuna y los boosters, ya la gente comenzó nuevamente a salir a comer. Integrarse. Y entonces ya todo ese tema del gig work, básicamente ese es el nombre, mermó. Entonces, bueno, todavía sí, ustedes comenzaron, que no, ¿qué es lo que sigue? Porque no puedo seguir haciendo lo mismo, porque ya no es rentable, porque ya no es lo mismo. Por cosas del destino, recibí una invitación en LinkedIn para hacer una entrevista con mi empresa con quien trabajo ahora y bueno, hice 2 entrevistas, pasé y digamos que la importante fue, como te digo, hay cosas como que el universo conspira, porque cuando yo trabajaba en Colombia, yo trabajaba con más de 3 clientes o 3 proyectos al tiempo, entonces yo era multitask, viajaba entre ciudades, entonces pude manejar, o sea, atendí los 3 proyectos al tiempo, pero yo estaba, pues, nunca fallé en ninguno. Entonces, eso se llama trabajar, pues, en paralelo con... Entonces, digamos que esas habilidades me ayudaron a tener mi trabajo, porque mi empresa es así. Nosotros teníamos 3, 4 proyectos de un día para otro, y bueno, ese multitask creo que fue uno de los plus que me ayudó a entrar a trabajar. Y fue pues, no sé, o sea, vino en el momento adecuado, vino y bueno, pues ahí estoy trabajando en estos momentos. O sea, de alguna forma todo se fue dando cuando se tenía que dar, Sí, ¿no? exacto. Yo digo que una lección aprendida es las cosas vienen en su tiempo. Mucha gente se acelera a hacer cosas de pronto, no sé, indebidas. Ok, sabes que voy a hacer esto. Hay que como que leer cómo van las cosas y ser un poquito más proactivo, porque las cosas llegan. O sea, cuando tú le pones empeño, le pones empeño a las cosas tarde o temprano, pero siempre llegan en el momento que deben llegar. Cierto. Bueno, ¿cómo te fue con el aculturamiento? Porque yo sé que tú estabas aquí porque te moviste con tu pareja, ¿no? Sí. De alguna forma, ese colchoncito de tener ese soporte, ¿no? De que estás aquí porque, bueno, es un nuevo comienzo, ¿no? Decidí hasta cierto punto emprender este nuevo proyecto, esta nueva parte Sí. de mi vida con mi pareja. El aculturamiento igual pesa, ¿no? Porque Sí. no es como que, te casas y por transfusión te paso mis roles, mis valores, mis creencias. ¿Cómo te fue al estar aquí? ¿Tienes familia aquí? Por parte de mi pareja, sí. Bueno, sí, pero cuando tú te moviste con tu pareja a Dallas, creo que eso Sí. fueron, ¿no? Cuando te mueves con tu pareja a Dallas, ¿tenías familia tuya? Tengo familia en otro estado en el norte, en Nueva Jersey, pero digamos que nunca tuve mucho contacto con ellos en ese proceso. Básicamente llegamos acá y éramos nosotros dos, mi mascota, y bueno, teníamos familia, por el lado de mi pareja que... So, esa parte sí. de desligarte de tu familia y decir, me voy a otro país, no te costó mucho. Digamos que yo soy un poco más independiente en ese sentido. Sí, suenas. Entiendo las relaciones que hay entre... nosotros los latinos somos muy arraigados. Y algo que, por ejemplo, yo comparo la situación, por ejemplo, de las familias. Nosotros los latinos nos encanta que, por ejemplo, nuestros papás nos ponen una casa grande y ellos visualizan de que nos vamos a casar y los nietos van a estar allí, todo el mundo va a vivir allí digamos, en ese nicho de hogar familiar. Mientras que acá la cultura del estadounidense es, ok, a los 18 años recoges tus cositas ¿Cómo vas, cariño? Exacto, y te vas. Entonces, digamos que no tengo esa mentalidad un poquito más del estadounidense de que uno tiene que ser independiente en la medida de lo posible, porque a veces siento que ser independiente ayuda a tus familias también. Es decir, cuando uno se abre un poco es porque tú quieres crecer, pero a la vez es para que ayudar a crecer a tu familia. Entonces, en la parte cultural, digamos que no me pegó tan fuerte. Sí, de pronto muchas cosas, obviamente la comida que hace mucha falta acá, los sabores, los olores,
el estilo de vida es totalmente diferente. Acá de pronto en Colombia, cuando estás con tu familia cerca, siempre hay un plan de los fines de semana con los amigos, hagamos sí, esto. pachangueros. ¿Qué haces? Ok, listo, me cambio media hora, recógeme y vamos a hacer. Acá no, acá si tú vas a hacer algo con alguien. Lo tienes que programar Sí, con ¿cómo está tu tiempo, agenda? ¿no? Ok, no estoy ocupado en una, dos, en dos ¿Qué te semanas. parece en Sí. abril Entonces, 4? sí, entonces, y Así eso. es el Brian. Y es extraño porque a veces tú tienes los amigos a menos de una milla viviendo contigo, pero es difícil, porque cada quien vive su mundo, cada quien está como que en su cosa, pero no hay como una comunidad. Entonces, por eso es bueno a veces integrarse con la comunidad. A ver, ahora en Chile, por ejemplo, he conocido mucha comunidad latina y siempre hay un plan o siempre nos invitan, vamos a hacer esto, hay una fiesta. Y bueno, ya nos sentimos un poquito contentos por eso, porque Llamas en casa. sí, ya más en casa. Yo creo que Shirpur es una ciudad un poco, es mucho más pequeña que Dallas si la comparamos en tamaño, pero la comunidad siento que está mucho más unida, Claro, porque más ya integrada. nos conoció a nosotros, por Sí. eso lo dice. Sí, algo que nos ha cambiado mucho, la verdad. Qué padre. Oye, ahorita nos comentaste así de Sí. rapidito en parte de la conversación que presentaste una clase en tu doctorado. ¿Estás haciendo un doctorado? Sí. Platícame. Es un doctorado en educación en Leadership Studies o estudios de liderazgo y tiene un énfasis en Emergency Management o manejo de emergencias. Entonces me escribí, mi pareja me dijo, me alentó, mira, es en el SUS, es buena. Y bueno, fue un proceso largo porque tienes que llenar una aplicación y hacer un filtro, entrevistas y bueno, creo que hubieron como, si no estoy mal, cuando recibí la invitación a confirmar, hayan como 100 candidatos y solamente aceptaron 10 en el grupo mío. Qué padre. Entonces, perfecto. Entonces, no es fácil tomar una decisión de hacer un doctorado porque cuando haces un bachelor o haces una maestría, ok, pero un doctorado ya te exige mucho más. Demandante, sí. Demandante no tanto en tareas o homework, es más el nivel de profundidad que tienes que darle al estudio. Entonces, Sí. es mucho más crítico. Pero lo bueno es que te integras mucho con profesionales que tienen mucha experiencia laboral o de vida, entonces te enriquece mucho. Yo disfruto las clases, o sea, nosotros nos conectamos una hora cada semana en cada curso y siempre escucho ahí personas que son veteranos de las Fuerzas Armadas, bomberos, coaches. Entonces es muy bueno escuchar las experiencias de ellos y compartirlas en la clase. Entonces sí, el doctorado es en Leadership Studies. Por ahora bien, no es fácil, pero bueno, ahí O sea que prepárense, porque ahí viene el doctor Ruiz. Ojalá. Dilo. Doctor Julio Ruiz, de pronto en 2 años más o menos, esperemos a ver. Ay, Dios mío. quiera. Sí. ¿Qué estamos diciendo? El tiempo se va rapidito. Sí, eso sí es verdad. Ya luego vas a regresar aquí a platicarnos de lo que estás haciendo con tu doctorado. Julio, si alguien te escuchara, de miembros de nuestra audiencia, ¿no? Que te están viendo y tal vez de pronto están en ese proceso donde acaban de llegar, tienen entrenamiento en otro lugar, ¿qué consejo les darías? ¿Qué les dirías a miembros de nuestra audiencia que nos están viendo y dicen, ¿será que yo también puedo llegar a algún día, no sé, soñar a perseguir mis sueños, como sea que se vea diferente? Sí, yo pienso que Estados Unidos es un país de las oportunidades. O sea, y siempre le digo a las personas, hay muchas formas de crecer en Estados Unidos. Si tú quieres continuar tu carrera profesional, lo puedes hacer. Y obviamente dependiendo de la rama, lo puedes hacer. Aquí, por ejemplo, hay una gran alta demanda de médicos. Y si tú eres médico en Estados Unidos, tienes forma de venirte acá, lo que tienes que hacer es hacer un examen para homologar y encontrar trabajo acá. Pero yo pienso que el mensaje es, Estados Unidos es un país de oportunidades grande. Lo que quieres hacer, lo puedes hacer. Solamente se requiere paciencia, disciplina, resiliencia. Trabajo duro. Y trabajo duro. O sea, las cosas no llegan porque sí, tú tienes que salirla a buscar. Muchas veces al moverte aquí en el aculturamiento, a lo mejor tú tenías ese mindset un poquito más fuerte y preparado, pero esas personas que están batallando con el aculturamiento y en algún punto dejan de soñar, porque yo fui una de esas personas. Yo llegué aquí jovencita, me casé, la vida pasa y en algún punto dejas de soñar. ¿no? Dejas tal vez te conformas al mindset, no sé, ¿no? La vida pasa, pero hubo un momento en el que sí tomó bastante de mí para abrir los ojos y decir, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas con esto? Entonces, si escuchas tú o tú pudieras platicar con un jovencito, mentorearlo y lo ves un poquito apaticón, ¿cuál sería tu...? Yo pienso que es, como decía, paciencia.
Te cuento una historia. Cuando estaba haciendo domicilios, ya llevaba ya casi tiempo, unos meses, y bueno, ya como comienzas a cansarte un poco, porque el trabajo físico es fuerte. Y cada vez que yo entregaba un domicilio en una casa en Dallas, por ejemplo, yo veía a la persona en el computador trabajando y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy haciendo este trabajo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo conseguir un trabajo profesional y estar sentado trabajando desde la casa? Y me frustraba, me daba mal genio, pero bueno, este es el proceso, un momento. Llega un momento en que uno tiene la motivación alta y baja. Entonces, en ese momento, cuando tienes la motivación baja, lo que tú tienes que buscar es ayuda, personas alrededor tuyo, contarles lo que sientes, como para primero expulsar esa mala energía, esa frustración y, bueno, continuar. Pero tienes que tener un plan. No, si el plan es de 1 año, 2, 3 años, tienes que enfocarte en el plan. Para llegar a ese plan, no va a ser una línea totalmente derecha, puede tener altos y bajos, como una escalera, pero al final llegas. Entonces, creo que es más perseverancia y creer en uno mismo, o sea, creer que tú puedes hacer las cosas. Básicamente. Me quedo con eso porque está muy bonito lo que acabas de decir. Una, tus emociones van a cambiar. Sí. Un día vas a tener motivación, otra no. Sí. Tienes que tener una meta clara de a dónde vas y saber que va a ser un proceso. Sí, exacto. Tienes que pensar, yo nunca me visualizo. Por ejemplo, yo necesito encontrar un trabajo primero, porque para mí encontrar un trabajo en Estados Unidos es como un trofeo. Primero porque soy inmigrante y segundo porque es difícil entrar al mercado de Estados Unidos, hablar inglés y cambiar tu cultura de trabajo, que ese es otro aspecto importante. Pero tienes que tener esa meta en tu cabeza y para llegar a esa meta obviamente no va a ser, o sea, si puedes llegar directo, perfecto, pero si no, tienes que vivirlo. Y otra vez con un coach me decía, Julio, gózatelo, o sea, en vez de frustrarte, gózate cada momento. Gózate que estás haciendo algo por alguien, por ti mismo, trabajando en esto, pero sabes que es temporada, pero gózatelo. Uno tiene que cambiar un poco el mindset y en vez de frustrarse, tiene que mirar las cosas del lado positivo de las cosas también. No estás haciendo algo malo, estás trabajando. Disfrutar el proceso, ¿no? Sí, exactamente. En lugar de hacerlo miserable. Y sí, cuando sea a domicilio me pasaron muchas cosas. Por ejemplo, una vez me tengo que entregar una orden en un apartamento un poquito raro con carros de policía adentro. Yo estaba como asustado porque nunca había estado en un apartamento así. Eso fue como en el sur de Dallas, recuerdo. Una vez casi me choqué, otro día con lluvia se me oscureció todo porque la lluvia no me dejaba ver y terminé. Me pasaron muchas cosas, pero gracias a Dios sano y salvo. Pero es parte del proceso. O sea, es parte del proceso de aprender, o sea, y todo eso. El carro que tenía, la primera Suburban, que era así poto de monstruo, como quien dice, manejar yo así como temeroso, 2 rayones y le quebré el vidrio también un día porque no sabía manejar. Y entonces, parte del proceso. Entonces, cada vez que yo pienso en eso, es una conversación con mi pareja, cada donde tenemos la oportunidad y nos reímos y sí, pero sí. Y hay que usarlo, o sea, básicamente. Ahora te puedes reír de eso, ¿verdad? Sí, no, yo siempre me río, pero también lo extraño a veces porque como eso fue parte del proceso donde estoy ahora. Y todavía estoy viendo otro proceso, que es con el doctorado. Tengo ideas también de hacer algo diferente en mi carrera en unos años, abrir algo aquí en Chile, por si es posible. Entonces, uno nunca debe quedarse quieto, son ciclos. La meta es que no dejen de crecer, ¿verdad? No dejen de soñar. Y con esa nos vamos. Yo creo que está muy bonita tu historia. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, de nada, gracias por la invitación. Creo que tocaste puntos muy lindos de cómo si creemos y nos vemos haciendo algo diferente, mientras no dejemos de soñar, mientras tengamos esa disciplina y disfrutemos el proceso, ¿no? Porque en el proceso vamos a pasar por duras y maduras, ¿no? Exacto. De todo un poco. Así es de que, bueno, para los que se preguntaban a veces de qué se trata el podcast y de qué tienen que tener las personas que vienen a compartir con nosotros, no es tanto. Simplemente son miembros de nuestra comunidad que están jugándosela por perseguir sus sueños y que de alguna forma vienen a compartir sus historias porque tal vez hay mucho, bueno, por lo menos para mí me llevo el regalazo de haber conocido tu historia y lo resiliente que has sido, cómo sigues creciendo y que pronto vamos a tener más miembros de nuestra comunidad desenvolviéndose en otras áreas. Sí, exacto. Futuro, en 2 añitos, el doctor Julio Ruiz va a estar acá de regreso con nosotros. No. Sí, sobrevive el proceso. No, voy a hacerlo. Esa es la actitud. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un episodio más de nuestro podcast 318 Latino. 318 Latino.
tiene solo tus mejores gustos. En internet, desde Shreveport,